Generalmente cuando hablo del tema de la Revolución Rusa, una de las cosas primordiales que llevo adelante es la lectura de El Capital, de Carlos Marx, ¿sí? O de Karl Marx. Realmente en este contexto que estamos, la verdad que es bastante complicado porque la idea es de que lo leamos en conjunto y poder hacer anotaciones al margen. Así que veremos la posibilidad de hacerlo en algún momento. Sin embargo, tenemos que seguir desarrollando la Revolución Rusa desde este origen comunista del que varias veces estuvimos charlando. Nosotros nos habíamos quedado un poco para construir la Argentina también en el contexto del mundo, ¿no? Con el contexto del mundo, mejor dicho. Y esta forma de poder provisional que va a recaer de algún modo en lo que eran los soviets, en ese enfrentamiento que habían tenido mencheviques y bolcheviques, cómo se habían conformado los soviets y cómo se habían impuesto estos por sobre las dumas. Cuando hablábamos de todo el poder a los soviets, también tiene que ver con una cuestión en la cual estos soviets comienzan a contar con un apoyo fundamental, que era el apoyo de los soldados que querían poner fin a la Primera Guerra Mundial porque ya estaban cansados. Entonces, una Rusia devastada y mal administrada, por supuesto, pero también desde un lugar central por el zarismo, se va a ver convulsionada también por las distintas huelgas, pero sobre todo por esta participación en los soviets de los soldados. Los soldados estaban cansados, ¿sí? Entonces surge así un control, ¿sí?, que se va a dar respecto de estos soviets y que cuenta con la preeminencia de León Trotsky. La propuesta de Lenin generó el acercamiento a las filas bolcheviques de León Trotsky, dando comienzo a una actuación conjunta que los convirtió en las personalidades más destacadas de la revolución. Trotsky después se va a tener que exiliar ante la enfermedad de Lenin, ya con algunas inconcordancias entre ellos, pero la posibilidad de que Stalin tome el poder, ¿sí?, estamos hablando hacia 1922, Trotsky se va a tener que exiliar y lo va a hacer a México. Siqueiros, que es así como los muralistas de ese tiempo en México, se van a ver realmente influenciados por la figura de Trotsky en México, y de hecho Siqueiros, por eso hago mención de él, va a ser quien pinte el mural acá en Buenos Aires, ¿sí?, para el dueño del diario Crítica. Entonces es muy importante la figura también para América de este personaje que participó de lo que es la Revolución Rusa. Los muralistas, vamos a ver si tenemos tiempo de verlo, también es muy interesante. El mural está acá y la verdad que es una belleza para verla, y marca toda una época de la que estamos hablando, irigoyenismo. Así que bueno, es muy interesante, pero no nos apartamos del tema. En el mes de julio, Bob, al frente del gobierno provisional, tras una ola de protestas por la continuidad de Rusia en la guerra, es reemplazado por un revolucionario más radical, ¿sí?, el socialista Kerensky. Sin embargo, Kerensky después también va a ser reemplazado, y en este momento es donde realmente Lenin asume y absorbe el poder. Se va a producir en ese contexto entonces la creación también de la Guardia Roja. Para eso primero tiene que ocurrir los sucesos del 25 de octubre, que en realidad están haciendo referencia al 7 de noviembre porque estamos hablando de un calendario gregoriano. Entonces, de ese modo, llevada adelante la Revolución de Octubre, ¿sí?, a pocos días de la reunión del Congreso General de los Soviets, ante la abrumadora mayoría de los bolcheviques, que en representación eran muchos más que los mencheviques, ahora contaban con los obreros, contaban con los soldados, contaban con los campesinos. Bueno, los bolches se hacen del poder del Congreso que sesionaba, y de esa manera es como se toma el Palacio de Invierno, ¿sí? Y esto sucede el 25 de octubre. La Guardia Roja llevó a cabo esa toma, que estaba definida por un batallón de cosacos, algunos cuerpos de cadetes y el batallón de mujeres, formado sobre todo por miembros de clase media, aunque también había campesinas y algunas obreras. El gobierno provisional fue desalojado del poder y sus miembros fueron detenidos, excepto Kerensky, que va a lograr huir. Entonces así se instala el nuevo poder revolucionario, ya con Lenin
Lenin en la cabeza de todo este asunto, ¿sí? Se forma un comité de comisionados del pueblo y entre las primeras medidas que se toman es justamente decretar con la paz de Brest-Litovsk, el final de la guerra, es decir, se firma el tratado de paz con Alemania. Esto no es ajeno a la posibilidad de que surja una guerra civil en torno a lo que va a ser la Revolución Rusa, ¿sí? Los bolcheviques percibieron el conflicto civil como una guerra de clases, tanto en términos locales como internacionales. Proletariado ruso contra la burguesía rusa. Revolución internacional versus capitalismo internacional. Se decreta finalmente entonces de esta manera la diferencia de mundos. Por un lado el capitalista, por el otro el comunista del que hablábamos el otro día, ¿sí? Las fábricas van a funcionar como unidades para los bolcheviques muy importantes. Se va a intentar instalar una dictadura del proletariado y se van a llevar adelante nuevas políticas económicas que ya desarrollaremos en cuanto a lo que es la posibilidad del Estado. No me quiero apartar tampoco de lo que sucede en la Argentina. Estamos hablando de tiempos de revolución en Europa, ¿sí? Y tiempos de irigoyenismo en la Argentina. Un Irigoyen que se mostraba, como decía, entre el reformismo y la represión, ¿sí? Un tiempo muy distintivo de lo que estaba sucediendo en Europa. Hacia 1918, con el final de la guerra, empieza el fascismo en Europa. Eso también va a ser influencia para la Argentina. Esto ya lo hablamos en Zoom, pero a mí me interesaría hacer a modo de repaso, ¿sí? Y de trasladar de vuelta algunas inquietudes para lo que va a ser la charla del jueves con Nicolás. Bueno, estamos hablando de una Argentina, ¿sí? Que por acá tengo anotado, en la cual los antecedentes del gremialismo de dependientes de comercio se remontan al siglo XIX. Ya en 1881 encontramos en Buenos Aires a una recién creada sociedad de dependientes de comercio, reclamando por el derecho franco dominical mediante petitorios y manifestaciones públicas. Entonces así se marca también un antecedente del reclamo, ¿sí? Como también los comercios empiezan a reclamar derechos que supuestamente le corresponden. El gremialismo de los telefónicos tiene antecedentes en 1907, pero es solo en 1919 que se constituye la primera entidad sindical, la Federación Argentina de Telefonistas, que debuta con una huelga, ¿sí? Entonces el tema de las huelgas estaba muy instalado. E Irigoyen va a intentar negociar entre lo huelguístico y la represión, como decía antes, y que también tiene que ver con una fuerte influencia de lo que está ocurriendo en torno a la llegada de los inmigrantes que vienen con nuevas ideas, ¿sí? a estas tierras. Con ideas, nuevas, en el sentido de lo que tratan de expresarle a los trabajadores y las trabajadoras argentinos y argentinas que no estaban acostumbrados a reclamar por sus derechos y que cuando lo hacían inmediatamente eran reprimidos. Por eso en 1916 también aparece un Irigoyen triunfante, porque era un tipo que se acercaba a las masas, era un tipo que era bastante del diálogo cara a cara, ¿sí? Que no daba discursos, lo quiero rescatar, no daba discursos, tiene un solo discurso en el Congreso, ¿sí? Entonces, de ese modo se establece también una Argentina muy particular. Esto le va a generar a Irigoyen algunos conflictos internos, se lo va a declarar Irigoyen personalista, ¿no? Y de este modo van a surgir dentro del mismo partido los antipersonalistas. Pero entre una serie de cosas que había desarrollado el irigoyenismo, hay un montón de reformas, como va a ser la reforma universitaria, que ya hablamos un poquito, que va a llevar adelante un cambio también social para la Argentina. Ante los reclamos de los estudiantes en Córdoba y las estudiantes, apoyados y apoyadas por las clases obreras, surge también un movimiento de reforma bastante interesante. Irigoyen los recibe, e Irigoyen de alguna manera genera ese cambio colegiado en cuanto a lo que es también la coparticipación en la universidad, ¿sí? Digo coparticipación porque por un lado los funcionarios, por el otro también los estudiantes, que es muy interesante esa parte. Entonces la ley Sáenz Peña marca justamente el inicio de una nueva Argentina, que si bien va a tardar 4 años, porque estamos hablando de cuándo se vota Irigoyen, esa es la nueva Argentina que se está enmarcando, en un contexto mundial exacerbado por las potencias militares y el nacionalismo europeo. Argentina se disponía a un fuerte cambio político en su historia, el tiempo de las masas populares. Un poquito charlamos del populismo, ¿no?, el otro día.
Expansión del movimiento obrero, ¿sí? Surgen las izquierdas, este cuadrito yo se los dejé, socialistas, anarquistas y sindicalistas revolucionarios. Estamos hablando de una convulsión sindical también. Género, religión y lengua son momentos que hay que discutir en la Argentina porque antes se restringían, ¿sí? Pero ahora con el irigoyenismo parecen tener un poco más de amplitud, ¿no? Género, religión y lengua, ¿sí? Movimientos sumamente importantes incluso en el día de hoy. Los socialistas pretendían tomar el Estado y repartir la propiedad, los anarquistas opuestos a toda autoridad, ¿sí? Ténganlo presente para el jueves. Y el sindicalismo revolucionario lucha por los sindicatos y sin sistema, ¿sí? Es decir, amalgamar dentro de los sindicatos una probable revolución de la clase trabajadora. Las condiciones de trabajo son paupérrimas, entonces se entiende más la condición de los socialistas, anarquistas y sindicalistas revolucionarios. Mucha mortandad, mucho hacinamiento de mucha gente junta trabajando y muchísimas enfermedades, ¿sí? Entonces, dentro de ese marco, las condiciones paupérrimas de trabajo también implicaban un denostado trabajo para la mujer, pero también para los niños y niñas, ¿no? Entonces, es muy interesante también poder charlar de todo ello, en torno a lo que es la posibilidad de estructurar a una Argentina pensada. Durante un periodo de gran guerra, sí, la sociedad argentina exporta carnes, el sindicalismo se vuelve fuerte. Hay un tema ahí con los anarquistas que después se van a ir diluyendo bastante. Es una nueva etapa de construcción, es también hacer valer un poco la Constitución Nacional, es la apertura del Estado hacia un sufragio, hacia el trabajador, hacia el fútbol, hacia el tango. La cultura argentina está cambiando, ¿sí? Y hay un nuevo estatus social para esta Argentina que está cambiando, ¿sí? Es el estatus social planteado por la patria radical, reformista, ¿sí? Y constitucionalista. El radicalismo surge y se lleva adelante, según el mismísimo Alfonsín, presidente de la contemporaneidad, ¿no? Alfonsín decía, bueno, cuando el radicalismo realizó las revoluciones, lo hacía para poder equiparar el poder y que los oligarcas dejaran de dominar a la sociedad. Entonces lo hacían por medio de las armas, sí, pero para llevar adelante una constitución y ejercer el poder de forma pensada y sufragiada, ¿sí? Entonces eso es lo que contaba Alfonsín en los 90, ¿sí? Es muy interesante la visión porque, bueno, los radicales surgen como un movimiento radical, ¿sí? De armas tomar. Pero en la explicación alfonsinista, el radicalismo justamente surge con ese objetivo para poder equiparar el poder, ¿no? Las reformas y las represiones tienen que ver también con un círculo, ¿no? Que va a conllevar justamente a la Semana Trágica de 1919 y la Patagonia Rebelde de 1922, donde Irigoyen tiene que reprimir. 1919-1922, en Europa ya hay fascismo. Los militares argentinos están tomando ideas del fascismo y le dicen a Irigoyen, si vos no reprimís los movimientos huelguistas que ponen en contradicción a los grandes empresarios, a los grandes hacendados, si vos no reprimís, se viene el golpe de Estado. Entonces Irigoyen negocia, ¿sí? Y reprimen la Semana Trágica y reprimen la Patagonia Rebelde. Y se produce una de las grandes, una de las más recordadas masacres huelguísticas de aquellos tiempos sobre todo, ¿no? Entonces, en torno a eso, sí, también hay que hablar de la reforma universitaria, del Código del Trabajo en 1921, del asistencialismo del Estado. Es decir, Irigoyen oscila entre el reformismo y la represión. Por eso ese mote, ¿no? Entonces acá hay que hablar de la posibilidad también de Irigoyen de pronunciar un gobierno a posteriori, es decir, de sostener el gobierno también como una figura del radicalismo. La Argentina de Irigoyen es una nueva etapa del Estado y los obreros, ¿sí? Es una nueva manera de sindicar con interlocutores. Irigoyen va a ser un gran nexo en ese sentido. Es una nueva significación de lo que es la moral y la patria, por eso decíamos la patria radical, que concebía el radicalismo sobre la patria, y es un programa de gobierno, la Constitución, ¿sí? En 1916 acceden otros miembros al Estado, que antes no podían acceder,
nuevos elencos parlamentarios, ¿sí? El radicalismo empieza a influir de manera parlamentaria muy fuerte, cambios y modernización del Estado, ¿sí? Se supone que el Estado se tiene que modernizar, y un aumento progresivo de diputados radicales en torno a la figura de Irigoyen. Pan y carne a precio radical, ¿sí? Precios cuidados hoy, pan y carne a precio radical, cuidamos los precios. Fíjense cómo estas políticas actuales también toman de anteriores construcciones, ¿sí? Hay una conmoción en el mundo, ¿sí? Octubre de 1917 o noviembre se produce la Revolución Rusa. Influye a la Argentina. Todo el contexto mundial influye a la Argentina. Argentina es gran exportadora de carnes, como decía por ahí, ¿sí? Bueno, los productos primarios que la Argentina exportaba se ven condicionados por el hecho de que hay una guerra en el mundo y hay un bloqueo. Entonces Argentina no puede comerciar. Hay una parálisis económica también en ese sentido. Así las cosas, esta es la Argentina en torno a la cual Irigoyen, reconocido populista por la historia, ¿no? Por la historiografía o por los movimientos de vaya a saber qué, como decía, el populismo es un término difuso que ya charlaremos en algún momento, ojalá tengamos tiempo, nos deja abierta la puerta también para poder charlar de el equilibrio y los problemas. Por ejemplo, podemos hablar del surgimiento de la fraternidad como ese sindicato de los ferrocarriles, ¿sí? Una unidad sindical, la regional argentina, el anarcocomunismo, la FOA centralizada y autónoma, anarcosocialista, ¿sí? Los socialistas disidentes en la UGT, la FORA, la CORA, son movimientos sindicales, ¿sí? Que después ya explayaremos con Nicolás. Entonces los trabajadores ya empiezan a tener una fuerte representación en torno a este gobierno irigoyenista. Irigoyen, que le va a ceder el poder a Alvear, es decir, Irigoyen va a elegir a Alvear como su reemplazante, la gente lo va a votar porque la gente responde a Irigoyen. Entonces en 1922 Alvear va a ser elegido presidente, pero Alvear venía de otra estirpe. Alvear venía de una clase un poco más acomodada, ¿sí? Tenía otra llegada a los oligarcas, ¿sí? Entonces, en cierto momento de su gobierno, Alvear se va a volver anti-irigoyenista, es decir, antipersonalista. Y en torno a él va a girar un intento de borrar a Irigoyen del medio y erigirse él en el poder apoyado por otros radicales, cosa que no va a resultar. En 1928, ante un gobierno bastante particular de Alvear, en donde no sucede demasiado, y son más los problemas que tiene que las soluciones, Irigoyen va a retomar el poder por 2 años hasta que le den el golpe de Estado. La única manera que tienen los conservadores de retomar el poder es por medio de un golpe de Estado, ¿sí? Con un fuerte nacionalismo que está influido por lo que sucede en Europa. Así las cosas, Alvear contrae una deuda flotante, ¿sí? Hay un gasto público que también es como garantía del orden radical. El gasto público implica ampliar el Estado, que las personas puedan tener el asistencialismo del Estado. Esto genera periodos inflacionarios, ¿sí? Y hay represiones a las clases populares también. Alvear, como decía, se va a ir no con tanta gloria, pero va a dejar en este marco algo que Irigoyen ya había fomentado, que era el tema del petróleo. Surgen los yacimientos petrolíferos, ¿sí? La famosa YPF, y de esta manera Mosconi, el general Enrique Mosconi, se transforma en su principal impulsor. ¿Por qué digo principal impulsor? Porque va a tener influencia en toda América. El petróleo que es de América es para América y nosotros lo explotamos a consideración, y va a desarrollar justamente una empresa que se llama YPF, que la tenemos en la actualidad, que va a hacer uso y razón de ese petróleo. En América es un paradigma. México, como otros países, pero México uno de los más importantes, van a llamar a Mosconi para que dé conferencias sobre el tema. Entonces América se vuelve en ese sentido un problema para los demás. ¿Cómo América va a tener pozos petroleros propios? ¿Cómo van a desarrollar industria petrolífera? No, bueno, pero YPF se vuelve fuerte, es al día de hoy que es fuerte, ¿sí? Bueno, Mosconi es un gran influencer de todo esto, ¿sí? Se va a dar charlas por todos lados, y esto se origina con Irigoyen, se pronuncia con Alvear, y se desarrolla para siempre, ¿sí? YPF es un caso paradigmático, pero la reforma universitaria
de 1918, de la cual ustedes van a gozar en el futuro, también es fundamental en toda América. Es un paradigma de cambio que se produce en la Argentina y es para toda América. La reforma universitaria, este cuerpo colegiado, coparticipación, la posibilidad de que las clases que antes no podían ingresar ahora puedan ingresar a la universidad, los centros de estudiantes, bueno, todo eso tiene una fuerte relevancia en este momento en particular de la historia argentina y es para toda América. Bueno, eso también es el irigoyenismo, eso también es parte de un radicalismo que hoy prácticamente con esos ideales no existe, ¿sí? Esta es mi visión, es un radicalismo bastante desconocido para lo que había sido en su momento este movimiento, este partido político, que hoy es más que nada una pertenencia aleatoria a partidos de alianza que a su propia posibilidad. Algo que, retomando la figura de Alfonsín se intentó siempre sostener y contener. El radicalismo con Alfonsín era una cosa, el radicalismo post muerte de Alfonsín es otra, ¿sí? Hasta acá Irigoyen. Vamos a retomar un poquito, pero después vamos a charlar más que nada ya de la década infame y del contexto mundial. Es muy interesante la historia del irigoyenismo, por eso le puse mucho énfasis. Surgen cosas muy interesantes: YPF, reforma universitaria, los movimientos sindicales, cómo se amalgama al obrero, pero aparte de todo eso, el primer golpe de Estado a la Argentina y un momento nefasto para siempre. La Argentina va a oscilar entre democracias débiles y golpes militares. Una pena. Hasta la próxima.